estadística descriptiva y la estadística inferencial. Para este primer parcial, lo que nosotros vamos a ver es la estadística descriptiva. Ahora, la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, se encarga de describir datos. Entonces, con la estadística descriptiva nosotros vamos a describir datos y resumir datos. Y entonces, ¿qué son los datos primeramente? Los datos son un conjunto de valores que se obtienen al realizar un estudio estadístico. Los datos pueden provenir de una población o de una muestra. Ya, entonces, nuestra población. ¿Qué es la población? Es también conocida como el universo y es el conjunto o totalidad de todos los elementos que se van a estudiar. Ya, entonces la muestra es una parte o un subconjunto de nuestra población. La selección de elementos de nuestra muestra debe ser de forma aleatoria para que esta muestra sea representativa y ponga en manifiesto todas las características de nuestra población. A ver un ratito. Ya. Ya, nuestra variable entonces. ¿Qué es una variable? Es una característica o cualidad de un elemento que está propenso a adquirir diferentes valores. Entonces tenemos dos tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? Una variable cualitativa, a ver, un cachito, creo que querían entrar. Si no, no los voy a dejar. Ya, listo. Las variables cualitativas expresan características o cualidades y no pueden ser medidos con números. Por ejemplo, los colores, el sexo, el equipo. Por ejemplo, los valores que toman estas variables, por ejemplo, los colores, no pueden ser medidos con números. Entonces, ¿no? Los colores son naranja, azul, rosado, cualquier color, pero no son números, ¿no ve? Para el sexo también. Existe masculino, femenino, no son números. O para un equipo de fútbol, por ejemplo. Puede ser Bolívar, Real Potosí, así, cualquier equipo. Ya, ahora veamos las variables cuantitativas. Al contrario de las cualitativas, estas sí se pueden expresar mediante un número. Y además, se pueden realizar operaciones aritméticas. Al contrario de las cualitativas, ¿no? No podríamos decir rojo más negro, digamos, y que nos dé un resultado, ¿no? O sacar el promedio de los equipos. No podríamos hacer eso. En cambio, en las cuantitativas sí podemos hacer eso. Y, a ver, por ejemplo, tenemos al peso, cantidad de hijos, tiempo, podría ser la temperatura también, etc. Por ejemplo, el peso, podemos representarlo mediante un número, ¿no ven? Entonces, digamos, Manuel pesa 5 kilogramos. Entonces, su peso es 5, ¿no ven? 5 kilogramos. O cantidad de hijos. Digamos, José tiene 3 hijos. O 2 hijos. O 7, así, por ejemplo. Y lo mismo para los demás ejemplos. El tiempo o la temperatura. Ya. Entonces, para las variables cuantitativas, estas se dividen en dos partes. Son las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que no pueden tomar ningún valor entre dos consecutivos. ¿Ya dónde estábamos? Acá. Ya. Entonces estábamos diciendo que las variables discretas no pueden tomar ningún valor entre dos consecutivos. ¿A qué se refiere con esto? A ver, veamos ejemplos primero. Número de empleados es un ejemplo. O cantidad de materias es otro.
Entonces, por ejemplo, no podríamos decir, lo ideal es, el número de empleados puede ser, digamos, tenemos 3 empleados o 5 o 4 o 6 y así, pero no podemos decir 2.5 empleados o 1.3 empleados, eso estaría incorrecto, ¿no ven? Entonces, esas son las variables discretas. Ya. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces, en esta sí podemos decir eso, ¿no? Como por ejemplo la temperatura, la estatura. En la temperatura sí podemos decir, digamos, estamos a 10,2 grados, 10,2 grados centígrados o 5,7 grados. Entonces, en las variables continuas sí podemos decir eso. O en la estatura también. Podemos decir, digamos, Pedro mide 1,70, 1,7, ¿no? 1,7 metros. O Juana mide 1,68, digamos. Entonces, estas sí ya tienen decimales. En estas no. Son solo enteros, digamos. Son todas, en las discretas son puros enteros. Y en las continuas sí tienen decimales. Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Mientras aceptamos a alguien. Y antes seguimos. Ya conocido eso, nosotros, nuestros datos, los datos que tengamos, los podemos resumir. A ver, un momentito, no se nota bien, parece. ¿Se logra leer, no, chicos? ¿O no se logra leer? Sí, Auxi se ve. Se puede ver, Auxi. Se ve clarito. Ya. Entonces se ve, está bien. Ya. Entonces seguimos. Entonces nosotros, cuando tengamos unos datos, una cantidad de datos, podremos resumirlos mediante las tablas de frecuencias. Entonces, estas tablas de frecuencias son tablas estadísticas que agrupan diversos valores de una variable y simplificando los datos. Y entonces, para estas tablas de frecuencia vamos a tener primero la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, por si no se está entendiendo. Ya. La frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Muchos se atrasan. Ya. Auxi, una consulta. Dime. Para sacar capturas, o nos va a pasar, digamos, lo que está presentando. Sí, lo voy a sacar PDF en esto. El video va a estar y lo voy a sacar todo PDF y les voy a mandar. Ya, no hay problema. Ya. Ya, seguimos entonces. La frecuencia relativa la vamos a denotar con H minúscula, y va a ser la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Ya, ahora veamos la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a denotar con H mayúscula. Como acá, ¿no ven? La frecuencia absoluta acumulada igual con F mayúscula. En acá igual, con H mayúscula. Esto va a ser la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. Y nuestro rango va a ser igual al valor máximo de nuestros datos menos el valor mínimo de nuestros datos. Ahorita vamos a ver ejemplos. Ahorita también vamos a ver solo las fórmulas. Ya, entonces, nosotros cuando hagamos tablas de frecuencia, vamos a poder hacer dos tipos de tablas. Las tablas de tipo A o las tablas de tipo B. Entonces, vamos a ver, dependiendo de nuestras características de nuestros datos, vamos a escoger qué tipo de tabla vamos a construir. Una tabla de tipo A o una tabla de tipo B. Entonces, para construir una tabla de tipo A, el número de posibles valores que toma nuestra variable debe ser reducido. Este rango tiene que ser pequeño. Y ahora se utiliza en la cuantificación de variables cualitativas. ¿Se acuerdan cuáles eran las variables cualitativas? Habíamos mostrado, ¿no ve? Aquí están. Estas.
las que expresan características o cualidades, ¿no? Y que no pueden ser medidos con números. Y habíamos dado ejemplos. Y entonces, si tenemos esos datos, entonces vamos a usar una tabla tipo A. Ya, tercero. Nos dice que maneja variables cuantitativas cuyos valores son preferiblemente discretos. Listo. Ya, ahora vamos a mover esto un poquito. Ya, entonces las tablas de tipo B. Para las tablas de tipo B, no vamos solo a usar estas fórmulas de acá. Vamos a usar estas otras más. El primero va a ser el número de intervalos o el número de clase. El número de intervalos va a ser igual a la raíz de nuestros datos, raíz de n. O también podemos usar la regla de Sturges, que es esta otra fórmula. 1 más 3,3 logaritmo de n. Listo. Entonces, el número de intervalos siempre va a caer entre mayor a 5 y menor que 20. Una vez que hayamos calculado este número de intervalos, a veces nos va a dar con decimales. Por ejemplo, 6,2, digamos, ¿no? Entonces, este número de intervalos lo tenemos que aproximar al entero más próximo. Entonces, ese 6,2 lo tendríamos que aproximar a 6, ¿no? Nuestro número de intervalos va a ser 6. Otro dato sería el ancho, que va a ser el rango dividido entre el número de intervalos. Y ahora, esto igual nos puede salir con decimales. Esto vamos a ver dependiendo. Si nuestros datos son discretos, entonces vamos a aproximar nuestro ancho al entero superior. Pero si nuestros datos son continuos, entonces nuestro ancho lo vamos a tener de la misma cantidad de los decimales. Ya, eso ahorita vamos a ver. Ya, luego el nuevo rango, que va a ser igual al ancho por nuestro número de intervalos. Luego el incremento i va a ser igual al nuevo rango menos el rango. Y en estas tablas vamos a obtener una nueva columna en nuestras tablas de frecuencias, que va a ser las marcas de clase. Y la marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase. Simplemente va a ser el límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Ya, entonces las características de esta tabla nos dicen el número de posibles valores que toma la variable es elevado. Entonces cuando nos den nuestros datos, van a ser una cantidad elevada, digamos. No va a ser como las de las tablas tipo B, tipo A, que era lo contrario, ¿no ven? Nuestro rango era pequeño, rango pequeño. En nuestro rango va a ser grande. Ya. Ahora se utiliza para el tratamiento de variables cuantitativas, discretas y continuas. Y en este caso no es como en las tablas de tipo A, ¿no ven? Que solo eran cualitativas. En este caso son discretas. Discretas y continuas las variables cuantitativas. Ya. Y lo que habíamos dicho, representa un componente adicional que son las marcas de clase. Ya. Y ya, para estas tablas que construyamos, podemos realizar sus gráficos. Entonces, para las tablas de tipo A, podemos hacer nuestros gráficos de sectores y nuestro gráfico de columnas. El gráfico de sectores es el redondito, ¿no ve? El que era como una torta. Y nuestro gráfico de columnas serán vallitas. Para las tablas de tipo B vamos a construir histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas. Ya, entonces eso vamos a hacer ahorita. Vamos a resolver primero este ejercicio para mostrar todo lo que hemos dicho, todo lo que les he dicho. Tal vez así hablando no se entiende bien, ¿no ve? Y entonces con un ejercicio se va a entender mejor. Ya, este es nuestro primer problema. Nos dice una tienda de teléfonos celulares en una semana vende celulares de las siguientes marcas. Vende celulares Samsung, que lo vamos a denotar por S. Celulares Xiaomi,
lo vamos a denotar por X. Celulares Huawei, lo vamos a denotar por H. Y celulares Motorola, que lo vamos a denotar por M. Y entre los resultados obtenidos son estos. Estos celulares ha vendido en una semana. Ha vendido primero un Samsung, después un Xiaomi, después otro Xiaomi, o un Huawei, otro Samsung, un Motorola y así sucesivamente. Estos son nuestros datos. Ya. Entonces, nuestro primer inciso nos dice: elabore una tabla de frecuencias que permita resumir los datos. Inciso B, dibuje el diagrama de basas. Inciso C, ¿qué porcentaje de celulares vendidos son de la marca Xiaomi? Inciso D, ¿cuántos celulares vendidos fueron de la marca Huawei? Y entonces, a ver, ustedes a lo que ven. ¿Qué tipo de datos son estos? Habíamos dicho que hay la variable continua, variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Desde qué tipo de variables? En este caso sería marca de celular, ¿no ve? ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa? Cuantitativa. Cualitativa, ¿no ve? Está bien. Ya, al final les voy a anotar ya los que participen. Ya, sabíamos, ¿no ve? Que las variables cualitativas expresan cualidades o características y no pueden ser medidos con números. En este caso, esta es nuestra variable, que en este caso nuestra variable va a ser marcas de celulares. Puede tomar los valores de Samsung, Xiaomi, Huawei y Motorola. No son números, ¿no ve? Ya, entonces vamos a construir eso. Vamos a construir primero nuestra tabla. Entonces, como hemos visto que que nuestros datos es una variable cualitativa, vamos a construir una tabla de tipo A. Entonces yo acá le voy a poner ejercicio 1. Ya, entonces para construir primero nuestra tabla, vamos a hacer esto. Voy a poner acá. Esto va a ser I. En aquí va a venir marcas de celulares. Este es el nombre de nuestra variable. A ver, lo voy a anotar acá. Nombre de la variable. Listo. Aquí primero vamos a anotar el nombre de nuestra variable. Y ahora. Entonces, nuestra variable, ¿qué valores puede tomar? Vamos a ver acá. Puede tomar estos valores, ¿no? Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola. Entonces, vamos a poner eso acá. A ver, perdón. Me voy a acordar. SXHM. Entonces acá vamos a poner Samsung, Xiaomi, Huawei y Motorola. Listo. Ya, lo segundo que vamos a anotar en nuestra tabla va a ser nuestra frecuencia absoluta. Aquí vamos a poner entonces 1, 2, 3, 4. Y antes, ¿qué era nuestra frecuencia absoluta? Aquí está. Nuestra frecuencia absoluta era el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Entonces, a ver, primero era para Samsung. Ya, vamos a anotar eso.
¿Cuántas veces se repite Samsung en nuestros datos? A ver, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no ve? Y antes eso vamos a poner en nuestra tabla. Entonces, nuestra frecuencia absoluta para Samsung va a ser 11. 11, ya, muy bien. Y ahora para Xiaomi, a ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cuánto sería su frecuencia absoluta para Xiaomi? 12. 12. ¿12? 12. 12. 12. 13, 13. 13. 13. 13. Ya, 13, ¿no? Ya están seguros. Ay, creo que no estoy mostrando la pantalla. Ahí está, 13. Ya lo puse. 13. Y ahora, para Huawei, ¿cuánto sería su frecuencia absoluta? Yo cuento 11. 11. Ya, y para 11, Motorola, 5. 5. 5. 5. no, eso lo anoto. Ya, aquí está. Aquí está. Hemos puesto 11 para Huawei y 5 para Motorola. Y entonces, esta es nuestra frecuencia absoluta. Es nuestro primer dato de nuestra tabla de frecuencias. Lo siguiente sería nuestra frecuencia absoluta acumulada, que habíamos dicho que era, a ver, les voy a mostrar uno más. Era esta, ¿no ven? Era la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Ya, entonces eso vamos a poner. Entonces acá era la frecuencia absoluta, sí, la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta anterior, ¿no ven? Pero aquí no hay frecuencia absoluta anterior, así que el primerito solamente va a ser 11. El segundo ya va a ser la suma. Va a ser 13 más 11, esto va a ser 24. Ahora, 11 más 24 va a ser 35, ¿no? Y 35 más 4, digo 35 más 5 va a ser 40. Ya. Entonces, estos 40 son todos nuestros datos que teníamos, ¿ven? Es igual, la sumatoria de todos estos datos es 40. Aquí teníamos, a ver. Son 5 por 8, son 40 datos. Eso tienen que fijarse, cuidado que no tomemos en cuenta algunos valores y aquí nos salga 39, digamos, entonces ya estaría mal. Ya, nuestra siguiente columna va a ser la frecuencia relativa, nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo era la frecuencia relativa, se acuerdan? Era dividido sobre el número de datos. Sí, F dividido entre el número de datos, ¿no? En este caso, este es N. Era nuestra frecuencia absoluta dividida entre N. Entonces acá sería 11 dividido entre 40. ¿Cuánto sería eso? Es 0,275. 0,275, ¿no ven? Ya, ahora esto sería 13 dividido entre 40. ¿Cuánto le sale? 0,325. 0,325. Y esto es lo mismo, ¿no? 0,225. Ah, no, 275. Y 5 dividido entre 40 sería 0,125. 125. Ya, muy bien. 0,125. Ya, ahora acá, algo importante es que nuestras frecuencias relativas, la sumatoria de estos sea igual a 1. A ver, súmenlo. Y sale 1. Tiene que salir 1, sí o sí. Sale Sí, 1, ¿no? Sí sale. Entonces estamos yendo bien. Listo. Ya, lo siguiente es nuestra frecuencia relativa acumulada. Un momento. Sí, ya. Entonces esto, igual, lo mismo que la frecuencia absoluta. Igual, lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. En acá no hay una frecuencia relativa acumulada anterior, así que va a ser este mismo.
lo colocamos 0,275 y acá sí ya sería la suma. Sería 0,325 más 0,275. Sería 0,6, ¿no? Sí. Ya. El siguiente, ¿cuánto sería? Sería 0,875, ¿no? Y acá ya sería 1 nada más, ¿no? Esto más esto, 1, ¿no? Listo. Entonces con eso ya estaría construido nuestra tabla de frecuencias. Aunque sí, una preguntita. También lo dijo antes, pero siempre se divide entre 5. ¿Cuál? ¿Qué parte? Los valores siempre se dividen entre 5 para el H sub I. ¿Esto? Sí. Ah, ya. H sub I, habíamos hecho ver cómo vamos a hacerlo. Nuestra frecuencia relativa es esta. Es la frecuencia absoluta dividido entre n. Entonces, para acá. Entonces, nuestra frecuencia relativa va a ser nuestra frecuencia absoluta 11 dividido entre 40. A ver, si divides 11 entre 40, te sale 0,275. ¿Está bien? Sí, oxígeno. Y para este lo mismo. Sería 13 dividido entre 40, 0,325. Esa era tu duda, ¿no? Gracias, oxígeno. Ah, ya. Está bien, entonces. Ahí parecía que alguien quería entrar. Ya, entonces este es el inciso A. Aquí le voy a poner inciso A. Y nuestro inciso B nos decía, dibuje el diagrama de bases. Ya. Entonces, ¿se acuerdan de aquí, no ve que habíamos dicho? El diagrama de bases o es el gráfico de columnas también. Son para las tablas de tipo A. Entonces, esto está bien. Si hubiera sido una tabla de tipo B, ahí hubiéramos entrado en una confusión, digamos. No se podría hacer ese diagrama de bases para una tabla de tipo A, de tipo B. Ya, ahorita vamos a resolver, vamos a graficar. Ya. Aquí voy a poner inciso B. Sí, nos hemos quedado en la pantalla del PDF. Ah, perdón. Ahí está. Listo, el inciso B. Y entonces aquí vamos a poner así como si fuera un eje de coordenadas. Un eje cartesiano. Así lo voy a poner. Ya. Entonces este es como el eje Y, ¿no ve? El eje Y. Le vamos a poner nuestra frecuencia absoluta. Esta va a ser la F. Y en aquí va a ir nuestra variable. Que en este caso nuestra variable, lo voy a anotar. Ahí, no se ve. Que es la marcas de celulares, ¿no? Ya. Entonces acá, quiero que se vea mi tablita también. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué valores podría tomar nuestra variable? Que en este caso es marcas de celulares. Podría tomar los valores de Samsung. Un poquito más arriba. Xiaomi. Me lo voy a poner un poco separado. O no tan separado, pero. Acá. Xiaomi, Huawei y Motorola. Listo. Ya, entonces simplemente ponemos sus frecuencias. Por ejemplo, para Samsung era 11, ¿no ve? A ver, acá voy a poner, este va a ser el punto 13. Entonces sería 13. Aquí va a ser 11. Y aquí va a ser 5. Que son nuestras frecuencias. Y entonces para Samsung su frecuencia absoluta era 11. Entonces eso vamos a poner aquí. Eso vamos a dibujar. Voy a hacer con su ojito. Sí, va a estar bien. Aquí lo pongo. Chan, chan. Dibujo nomás. Chan.
Listo. Entonces es su gráfico para eso. Y ahora para Xiaomi. Para Xiaomi era su frecuencia absoluta era 13. 13 celulares vendidos. Entonces eso ponemos acá. Chan, chan. Igual, lo mismo. Listo. Ahora para Huawei lo mismo. Su frecuencia absoluta, ¿cuánto era? 11. Entonces aquí igual lo ponemos. 11. Listo. Y para Motorola eran 5 celulares. Así que lo ponemos hasta aquí. Listo. Esa sería su gráfica entonces. Listo. Ya estaría el inciso B. Ahora veamos a ver el inciso C. Nos dice, ¿qué porcentaje de celulares vendidos son de la marca Xiaomi? Ya, muy bien. Antes de seguir con eso, entonces, ya han visto ustedes. Teníamos nosotros este conjunto de datos y con esta tabla, hemos logrado resumirla. Hemos resumido todos esos datos. Y a partir de estos datos, a partir de esta tabla de frecuencia, podemos sacar conclusiones. Podemos describir nuestros datos. Y a partir de nuestro gráfico también. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en el inciso C, que nos pregunta, ¿qué porcentaje de celulares vendidos son de la marca Xiaomi? Ya, entonces vamos a poner eso. Ya, era inciso C. Nos decía, ¿qué porcentaje de celulares vendidos son de la marca Xiaomi? Ya, ahora aquí tenemos nuestra fila de Xiaomi, ¿no ve? Estos son los celulares vendidos. 13 celulares vendidos. Y este sería nuestro porcentaje de celulares vendidos, que es el número de celulares Xiaomi vendidos entre el total, ¿no ven? ¿Están de acuerdo? Esa sería nuestra respuesta, ¿no ven? Sí, Oxy. ¿Están de acuerdo, no? ¿O no me creen? Sí, sí. Sí, ¿no ven? Entonces, el porcentaje de celulares vendidos sería la frecuencia relativa, que en este caso es 0,325. Y entonces, a partir de esto, nosotros sacamos una conclusión. Decimos, el 32,5% de los celulares vendidos son de la marca Xiaomi. Xiaomi. Listo. Y esa sería su respuesta para ese inciso. Entonces, como ven, de nuestra tabla, ya sacamos estas conclusiones. Ya no es necesario, digamos, estar contando acá. 1, 2, 3, 4. Que eso es lo que ya hemos hecho más antes, ¿no ven? Entonces, para eso nos sirven estas tablas. Listo. Veamos el inciso D. Nos dice, ¿cuántos celulares vendidos fueron de la marca Huawei? Huawei, ya. Entonces, ese es Huawei, ¿no ven? Esa es nuestra fila de Huawei. Y 11 celulares fueron vendidos de la marca Huawei. Es lo que representa nuestra frecuencia absoluta. Y entonces eso vamos a poner en la respuesta. Inciso D. Esto es F3, que era igual a 11. Nuestra frecuencia absoluta. Y decimos, 11 celulares vendidos son Huawei. Listo. Uy. Esa sería nuestra respuesta de esa pregunta entonces. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No está tan difícil, ¿no? No, Oxy. Ah, claro, Oxy. Ya. La cosa ahorita, no sé si el ingeniero les ha dicho, son más conceptos, digamos.
más que resolver, son conceptos. Eso es lo que habíamos hablado de la variable cuantitativa, variables cualitativas. De las variables cuantitativas se dividen en dos, que son las variables discretas y las variables continuas. Entonces todo eso tenemos que saberlo identificar. Como ahorita, ¿no? Les había preguntado, ¿qué tipo de variables serían marcas de celulares? Y uno de ustedes me ha contestado que era variable cualitativa, ¿no ven? Eso tenemos que saber identificarlos. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ya, nos dice el ejercicio 2. Los estudiantes de la materia probabilidad y estadística, ETN 401, obtuvieron las siguientes notas al final del semestre. Y esto ya me he inventado. Entonces he imaginado que varios estudiantes han sacado unos 6, unos 100. Esa es la nota final, digamos. Ya, estos son los datos que hemos obtenido. Y ahora, a partir de estos datos, el problema nos dice: elabore una tabla de frecuencias que agrupa los datos. El inciso B nos dice: dibuje el histograma y el polígono de frecuencias. El inciso C nos dice: interprete qué significa todo esto. F4, nuestra frecuencia absoluta 4, menos nuestra frecuencia absoluta 3. El inciso D nos dice: igual, interprete nuestra frecuencia relativa acumulada 3, menos nuestra frecuencia relativa 2. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya. Ya, en este caso, nuestra variable, estos son nuestros datos, ¿no ven? Estos son nuestros datos. Entonces, nuestra variable sería notas de los estudiantes. Entonces, esta variable, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Ya. Ahora, suponiendo, chicos, ustedes saben, ¿no ve? Al final del semestre no aparece, digamos, en su nota final 50,9, no aparece eso, ¿no ve? Directamente aparece 51 o 50, digamos. Entonces ustedes me han dicho, es una variable cuantitativa, ¿no ve? Entonces, tomando eso en cuenta, lo que les he dicho, ¿qué es una cuantitativa discreta o es una cuantitativa... ¿Cómo era la otra? Una variable cuantitativa continua. ¿Cuál es? ¿Una continua o una discreta? Discreta, sí. Discreta, ¿no ven? Porque solo puede tomar valores enteros. Listo. Está bien. Ya. Ya, muy bien. Entonces vamos a resolver esto. De eso nomás tienen que darse cuenta de principio. Aquí yo le voy a poner ejercicio 2. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, mi variable es notas de los alumnos, ¿no ven? Y habíamos dicho que es una variable cuantitativa discreta. Ya, entonces, los valores que toman esta variable va a ser desde 0, aquí alguien saca 0, ¿no? Hasta 100. Ya, entonces, habíamos dicho, ¿no ve? Cuando nuestro rango es amplio, vamos a usar las tablas de tipo B. A ver, primero vamos a escribir esto. Nuestro rango era el valor máximo que toman nuestros datos, que en este caso era 100, ¿no ve? Habíamos mostrado 100 menos el valor mínimo de nuestros datos, que en este caso es 0. Esto va a ser 100. Ahora, a ver, imagínense nomás, de momento. Imagínense, si construimos una tabla de tipo A,
En aquí va a ver los estudiantes que sacan 0, los estudiantes que sacan 1, 2, 3, 4, y va a ser una lista súper larga de 100 filas, ¿no ven? Esto va a ser, esto estaría mal, porque primero no estaríamos resumiendo los datos, que para eso sirven nuestras tablas, entonces estaría mal. Entonces para este caso, cuando nuestro rango es amplio, habíamos dicho que vamos a usar las tablas de tipo B. Listo. Entonces vamos a usar una tabla de tipo B. Vamos a construir ahorita. Y entonces primero que habíamos dicho, tenemos que hallar. Okay. Tenemos que hallar nuestro número de intervalos. Primero, puede ser cualquiera de estos dos. Nuestro ancho. Luego, nuestro incremento. Y luego, para nuestra tabla, ya vamos a usar esta nueva columna que va a ser nuestra marca de clase. Ya, esto es lo que vamos a calcular ahorita. Porque hemos visto que nuestro rango es amplio. Ya, entonces nuestro número de clase, nuestro número de intervalos, a ver, aquí lo voy a poner. Nuestro número de intervalos va a ser, vamos a usar raíz de n, ¿les parece? ¿O quieren hacer con las reglas de Sturges? Va a salir lo mismo al final. Voy a usar con raíz de n, ¿ya? Que va a ser raíz de nuestro número de datos totales, que en este caso sería, vamos a contarlos, a ver. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 50. Tenemos 50 datos. Pues acá ponemos esto. Nuestro número de intervalos será raíz de n, ¿no ve? Entonces va a ser esto, raíz de 50. Esto nos va a salir, a ver. Sale 7,07. Ya, entonces nuestro número de intervalos, no podemos decir tiene 7,07 intervalos, ¿no ve? Entonces habíamos dicho, más antes, a ver, perdón que cambiaría cada rato. Pero solo para mostrarles. Habíamos dicho que tenemos que aproximar nuestro número de intervalos al entero más próximo. Listo, entonces vamos a aproximar eso. Entonces en este caso nuestro número de el entero más próximo sería 7. Entonces nuestro número de intervalos va a ser 7 acá. Listo, ese va a ser nuestro primer dato. Lo segundo era nuestro ancho. A ver, aquí le voy a poner ancho. Que era, a ver, aquí me voy a fijar yo, era el rango, lo noto acá, rango dividido entre el número de intervalos. Entonces nuestro rango, ¿cuánto es? Es 100, y nuestro número de intervalos es 7. Entonces vamos a poner eso. 100 dividido entre 7. Y esto nos sale 1423. 14,23, o yo saco 28. Sí, 28, sí. Ya, 14,28. O 29 es donde ando, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, para el ancho, habíamos dicho también, a ver. Habíamos dicho dos cosas para nuestro ancho. Habíamos dicho que si nuestros datos son discretos, aproximamos nuestro ancho al entero superior. Y si nuestros datos son continuos, aproximamos nuestro ancho, nuestro ancho debe tener la misma cantidad de decimales de nuestros datos. Ya. En este caso, nuestros datos habíamos dicho que son discretos, ¿no ve? Entonces vamos a aproximar nuestro ancho al entero superior.
Entonces, ¿A cuánto sería? 14. ¿14? 15. 15, ¿no? 15. Sí, ahorita hemos dicho. Era, aproximamos nuestro ancho. Si son, como es una variable cuantitativa discreta, entonces aproximamos nuestro ancho al entero superior, que en este caso el superior de 14 sería el 15. Ya. No importa que se equivoquen. Para eso están las clases. Ya, entonces luego venía nuestro nuevo rango. A ver acá. Ya. Entonces, primero vamos a hacer nuestro nuevo rango, que es el ancho por el número de intervalos, y luego vamos a hacer nuestro intervalo, digo, nuestro incremento, que va a ser el nuevo rango menos el rango anterior. Y entonces esto va a ser nuestro ancho, habíamos dicho, 15, por nuestro número de intervalos, que es 7. Entonces esto va a ser 15 por 7, va a ser 105. 105. Ya, listo. Muchas gracias. 105. Y ahora habíamos hecho nuestro incremento. Nuestro incremento va a ser el nuevo rango, este 105. A ver, lo anotaré acá nomás. Nuevo rango menos el rango. Y esto era 105 menos 100. Ya, este es nuestro incremento. Y ahora, este incremento va a afectar nuestras tablas de frecuencia. Por ejemplo, ahorita hemos hallado este nuevo rango, ¿no ve? Nuestro rango era de 0 a 100, digamos. Era 100. Ahora, con este nuevo rango, es como decir, vamos a ir de 0 a 105, digamos. Entonces, este incremento se aumenta 5. Este incremento podemos repartirlo entre el límite superior y el límite inferior de nuestros datos. Por ejemplo, no podríamos comenzar en 0, digamos. Podríamos comenzar de menos 5 hasta 100, digamos. O como les había dicho, ¿no ve? De 0 a 105. Podemos repartirlo esto también a la mitad. Desde menos 2.5 podemos comenzar hasta 102.5. Ahorita vamos a construir esta tablita. A ver, ¿qué más falta? Eso nomás venía aquí, ¿no ven? Eso nomás habíamos mostrado. Sí. Y luego viene la marca de clase nomás. Pero en la marca de clase va a ir en esta tabla. Listo. Ya. Entonces acá, lo mismo que las tablas de tipo A va a ser. Casi lo mismo. Aquí va a venir nuestro I. Aquí luego venía nuestra variable. En este caso, ¿qué es nuestra variable emoción? ¿Alguien se acuerda? Las notas. Las notas, ¿no ven? Esas son nuestras variables. Ya, notas vamos a poner acá. Notas. Listo. Y ahora acá vamos a poner primero nuestro nuevo dato, que es para las tablas de tipo B, que son las marcas de clase. Voy a poner acá marcas de clase, subí. Y luego la frecuencia absoluta. Luego la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, como ven, es lo mismo que las tablas de tipo A, solamente que se incrementa esta nueva columna. Ya. Muy bien. Entonces, lo que les decía del incremento. Nuestro nuevo rango es 105. Y nuestro incremento es 5. Este 5 podemos repartirlo entre el dato mínimo, digamos, el 0, que es en este caso, y el dato máximo, que es 100. O podemos repartirlo solo al dato mínimo y al dato máximo. Eso ya depende de cada uno. Depende de cómo ustedes lo vean conveniente. En este caso yo voy a poner que va a ir de 0 a 105. Entonces voy a poner acá ya. Va a venir de 0. Ahora, una cosa más, chicos.
este número de intervalos es las filas que vamos a tener en nuestra columna. Entonces, digo, en nuestra tabla. Entonces, en este caso, nuestra tabla va a tener 7 filas. 7 filas. Como en acá, ¿no ve? Las tablas de tipo A. Esta tabla tiene 4 filas. Esta tabla que nosotros vamos a construir va a tener 7 filas. Ya no va a tener 100, ¿no ve? Como habíamos mostrado esos datos, de 0 a 100, iba a tener 100 filas. En este caso ya solo va a tener 7 filas. Entonces, cada intervalo va a estar separado 15. Este va a ser nuestro ancho, 15. Bien, eso no nos vamos a olvidar. Entonces, aquí, nuestras notas, en el primer intervalo, va a ser 0 hasta 15. Y luego, en el segundo intervalo, a ver, no sé si ponerlo aquí, aquí. Va a venir desde 15 hasta 30. Es nuestro ancho, ¿no ve? Esto más el ancho, 30. Ahora aquí lo mismo. Ponemos 30 más nuestro ancho, que sería 15, es 45. Entonces, aquí igual, volvemos a anotar. 45 hasta 60. Luego acá también, 60 hasta 75, ¿no? Luego acá también, 75 hasta 90, ¿no? Y acá va a llegar a 90 hasta 105, ¿no ve lo que les había dicho? ¿Se acuerdan? Ya. Ahora. Acá. Ya. Nuestra marca de clase. A ver. Nuestra marca de clase de nuestro intervalo era el límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Era el punto medio, como aquí dice, ¿no? El punto medio de un intervalo de clase. Entonces, eso vamos a poner aquí, en nuestra nueva columna. Ya, entonces acá, ¿cuánto sería? Sería 0 más 15 dividido entre 2. ¿Cuánto sería eso? 7.5, ¿no? 7.5. Ahí. Ya. Nuestro segundo intervalo, ¿cuánto sería? 15 más 30 dividido entre 2. 22.5. 22,5. Ya. En el tercero. $37.5. Ya. Sí, está bien. Y de ahí, a ver si me dictan. Yo ahorita también estoy calculando. A ver si me equivoco, me dicen ya. En este intervalo, a ver, mientras voy a estar colocando aquí los índices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos. 67.5. 67.5. Y acá sería 97.5, ¿no? Ya, ¿estamos bien, no? Sí, Oxy. Ya. Ahora, entonces nuestra frecuencia absoluta era el número de datos, el número de veces que se repite ese dato en nuestro conjunto de datos, ¿no ven? En este caso no tenemos este conjunto de datos. Pero ahora aquí tenemos un dilema. Aquí va a ir de 0 a 15, ¿no ven? Y aquí va a ir de 15 a 30. Entonces, el 15, ¿dónde lo vamos a incluir? ¿En la primera o en la segunda? Para resolver este dilema, nosotros tenemos dos opciones. A ver, lo voy a poner casi con lapicito. En algunos textos, por ejemplo, en este caso no tiene decimales. Pero para incluir en un intervalo un dato, le aumenta un decimal. Por ejemplo, aquí va a ir de 0,0, por ejemplo, puede ser hasta 15,1. Y entonces el siguiente va a ir de 15,1 hasta 30,1. Entonces, ahora sí, el 15 va a venir en este intervalo, ¿no ve? El 15 va a estar dentro de este. En cambio, en acá, ya va a ir desde el 16 nomás. Ahí tenemos esa posibilidad, o también podemos hacerlos con
con un corchete y un paréntesis. Entonces, los corchetes significa que está cesado en ese lado. Por ejemplo, así lo voy a poner aquí ya. En este intervalo incluye el 0 hasta el 14 lo voy a poner. El 15 ya no lo incluye. En acá sí ya lo vamos a incluir el 15. Aquí va a incluir el 15 y aquí no, hasta el 29 va a ser. Aquí también. Este va a incluir el 30 hasta el 44. Del 45 al 60. Digo, del 45 al 59. Del 60 al 74. Del 75 al 89. Y del 90 hasta el 105. Pero no vamos a tener hasta el 105. Vamos a tener hasta el 100 nomás. Ya. ¿Se entiende esto, chicos? ¿O no se entiende bien? Sí, se entiende, Auxi. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Todos? Pueden escribir en el chat si es que no se entiende. En sí es de 0 a 14 y así restando una unidad al límite superior, ¿no? Sí. El corchete se va a significar que incluye ese dato. Por ejemplo, este va a ir de 0. O sea, este incluye el 15. Entonces este va a ir de 0 al 14. El 15 ya no lo toma en cuenta. Este va a ir de 15 al 29. Este va a ir del 30 al 44. Y este va a ir del 45 al 50. Y así sucesivamente. O, a ver, o si no es... podemos también haber hecho esto. Lo que estábamos diciendo, ¿eh? De 0 a 14, así. De 15 a 29. Entonces, es lo mismo lo que estamos haciendo. Pueden hacerlo ustedes de cualquier forma. Yo simplemente le he puesto así para que no nos confundamos con el ancho, ¿no ven? Porque si hubiéramos hecho, digamos, de 0 a 14 y luego hubiéramos sumado 15. Y aquí hubiera sido 14 al 29. Y ahí nos hubiéramos confundido mucho, ¿no ven? Por eso le he puesto así. Ya. Y entonces, nuestro primer intervalo contiene las notas de 0 a 14. 0 a 14. Entonces vamos a buscar aquí en nuestros datos. ¿Cuántos datos hay de 0 a 14? A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ¿no? ¿O me equivoco yo? A ver. Sí son 9, ¿no? Sí, Auxi. 9, ¿no? Ya, en el segundo intervalo, que eran de 15 a 29. A ver, buscamos en esta tabla. De 15 a 29. A ver, mientras que otro esté buscando de 90 a 100, de 75 a 89, de 60 a 74. Y así acabamos más rápido. A ver, por favor. Y ya. Yo voy a buscar mientras de 15 a 29. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. No sé si cuenta bien. Son 5, ¿no? De 15 a 29. O yo me estoy equivocando.
Yo cuento 5, Oxy. Ya. De 30 a 44, ¿alguien lo contó? Yo cuento 5, Oxy. Ya, 5. De 45 a 59. A ver, vamos a ver. 1, 2. ¿8? 8, Oxy. 8, ¿no? Ya. De 60 a 74. Nueve, ¿no? Sí, Oxy. 9, ya. De 75 a 90 y luego de 90 a 100. Digo de 75 a 89, perdón. 75 a 89. Creo que 7, Oxy, pero no estoy seguro. Ya, 7. Y a ver, vamos a ver. Otro más que haya hallado, cualquiera de los dos intervalos, de 75 a 89 y de 90 a 100. De 90 a 100 creo que son 4. De 90 a 100, 4. A ver, De 90 a 100 tiene que contar 7. 7. Y a ver, vamos a 90 contar de 100 90. es 7, Oxy. Ya, entonces ya, eso vamos a colocar. De 90 a 100, 7, entonces de 75 a 89 sería 7 también. Ya. Esos serían nuestros datos. Y ahora, ¿cuántos datos serán en total? ¿Se acuerdan? ¿Hemos contado? No, ¿no ve? En total, a ver, ¿cuántos son? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Los 50 eran, Oxy. ¿50 eran? Ah, ok, ya muy bien. Entonces, la suma de todos estos nos tiene que dar sí o sí 50. De todos estos. A ver, vamos a sumar. 90, 19... Está bien, Oxy. 27, sí, ¿no? 50, ¿no? Ya, listo. Hemos contado bien. Si nos hubiera dado 49 o 48, ahí sí, ya hubiéramos dicho, no, hemos contado mal y otra vez hubiéramos contado. Listo. Ya, esa es nuestra frecuencia absoluta. Y ahora la frecuencia absoluta acumulada. Lo mismo nomás entonces. Va a ser 9 más 5, 14. 14 más 5, 19. 19 más 8, 27. 27 más 9 sería 36. 36 más 7 sería 43. Y 43 más 7 sería 50. Listo. Listo, ya está. Ahora la columna de nuestra frecuencia es relativa. Nuestra frecuencia es relativa. Sería 9 dividido entre 50. ¿Cuánto nos sale eso? 0,18. Muy bien. 0,18. 5 entre 50 nos sale 0,1, ¿no? Acá también 0,1. 8 entre 50. 0,16. 16. Ok. ¿Y 9 entre 50? 0,18. Ok. Y esto es 0,14. 0,14. Los 14, Oxy. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver, súmenlo. Tienen que salirnos 1. Yo creo que sí salió 1, ¿no? ¿Cómo estaba bien? Salió 1, ¿no? A ver, por si acaso, súmenlo. Está bien, Oxy. Ya, muy bien. Ya está bien. Ya, muy bien, gracias. Gracias, chicos. Me van a ayudar nomás. Ya. Ahora la frecuencia es relativa acumulada, que sería, para la primera lo mismo, ¿no ven?
Para la segunda ya sumamos. Sería 0,10 más 0,18 sería 0,28. Acá sería 0,38. Acá 0,16 más 0,38 sería 0,54, ¿no? 0,54. Acá sería 0,6072. 0,72. Acá sería 0,14 más 0,72 sería 0,86. Y acá sería 0,14 más 0,86 sería ahí. 1. 1. Sí, siempre me confundo con el 0. Ya, 1 sería. Listo. Ya estaría construida nuestra tabla de frecuencias. Entonces, como han visto, para construir nuestra tabla, en este caso, en acá nomás hemos entrado un poquito en conflicto, ¿no? Nada más. Pero después ya. Pero una vez que ya se acostumbren así como les he dicho, a ponerle un decimal o ponerle corchetitos y paréntesis, ya se van a acostumbrar. Ya va a ser fácil también. ¿Se entendió, no? Esto porque hemos puesto corchetito paréntesis, ¿no? Este lo incluye y este no. Aquí incluimos, aquí no, aquí incluimos, aquí no. No se entiende. Sí, se entiende. Ya, muy bien. Auxi, y en el examen, ¿cómo sería correcto ponerlo? ¿Así como lo puso o digamos de 0 a 14, digamos, como un ejemplo? Si lo pones de 0 a 14, está bien también. No está mal. Pero entonces aquí ya tendrías que poner de 15 a 29. Solo no te olvides eso. ¿Y cómo, con el ingeniero, hay algún tipo de formato o regla a seguir, digamos, o no? No. Yo creo que con el ingeniero tal vez han visto algún ejercicio o todavía no. ¿No? Creo que sí. Hemos visto algunos ejemplos y ha mostrado de distintas formas, así con intervalos abiertos y cerrados, y también, como decía, que podría ser hasta 14. Entonces, si les ha mostrado, con cualquiera pueden utilizar. Sí, porque yo me acuerdo que el ingeniero no ponía corchetitos paréntesis, pero ponía así, de 0 a 14, de 15 a 29, así ponía. Entonces, la manera que ustedes vean lo correcto, póngale. El ingeniero no se va a fijar eso casi. El resultado va a ver. Va a decir, no, sí, esto está bien. Está bien, Auxi, gracias. Una cosa más. Por ejemplo, antes en las clases presenciales sí nos hacía construir estas tablas, pero ahora como son virtuales, el ingeniero hace dar las clases con formulario. O sea, les envía un formulario y en ahí ustedes resuelven y escogen la respuesta correcta. Y son preguntas, como les digo, más conceptuales. No son tan largas, son cortitas. Por ejemplo, como en esta pregunta. De esta pregunta, digamos, solo les puede pedir, no les puede pedir el inciso A y el inciso B, simplemente les puede pedir el inciso C. Entonces, es súper cortito, como si se dan cuenta, como ven. Entonces, les puede pedir, para pregunta 1, el porcentaje de celulares vendidos de Xiaomi. Listo. Pregunta 2, así. Cantidad de celulares vendidos Huawei, así digamos. Son preguntas así cortas nada más. No te va a pedir halle la tabla, porque en el formulario no podías poner todos estos datos, ¿no? Pero es necesario que lo veamos para estos datos. Listo. Ya, entonces hemos hecho eso. Ya hemos construido nuestra tabla de frecuencias de tipo B. Ahora el inciso B nos pide dibujar un histograma y el polígono de frecuencias de esta tabla. Vamos a poner acá. Inciso A, inciso B. Ya, entonces para dibujar nuestro polígono de frecuencias y nuestro histograma, necesitamos esta tabla. Bien, para eso lo hemos construido. Entonces, primero vamos a dibujar a ver, no sé si dibujarlo aquí abajo.
Aquí arriba lo voy a dejar. No será muy pequeño. Acá abajo lo voy a dejar. Ya. Una cosa antes. Y entonces, en este caso nos está pidiendo histograma y polígono de frecuencias. Y como les había mostrado más antes, para representar tablas de tipo B, para sus gráficos, vamos a ver los histogramas y polígono de frecuencias. Entonces, está bien. Está bien acá lo que nos está pidiendo. Hubiera sido raro, por ejemplo, que nos pida unos gráficos de sectores o gráficos de columnas. Ya, este gráfico, el histograma, nos sirve para representar tablas de tipo B. Aquí vamos a poner. Este es parecido al diagrama de bases, pero no es el diagrama de bases. Ya, es lo mismo que el diagrama de barras. Aquí va a venir nuestra frecuencia absoluta. Y acá va a venir nuestra variable, que en este caso son las notas. Listo. Y ahora, pero acá, en vez de poner aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 100, ¿no ven? No vamos a hacer eso. Vamos a poner nuestra marca de clase, que en este caso sería 7,5 para el primer intervalo. Entonces yo pongo acá, voy a poner acá 7.5 para el segundo intervalo. A ver, voy a calcular primero aquí, va a venir 3, 4, 5, 6, no. Ya. Voy a extender esto. Ya. Esto va a venir de aquí. Es como, digamos, aquí comienza el 0 y aquí va hasta el 15. Luego del 15 va hasta el 30. Pero no vamos a colocar eso. Vamos a colocar nuestra marca de clase, que es 22,5. Y ahora aquí también. Y acá va a haber 37,5. Y acá va a venir 52,5. Y acá va a venir 67,5. Y acá va a venir 82,5. Esto lo voy a borrar así nomás ya. 82,5 y nuestro último intervalo que es el 97,5. Listo, eso va a venir hasta acá. Y ahora sí acá le voy a poner notas. Listo, y luego lo mismo. Acá vamos a poner nuestras frecuencias. En este caso para el primer intervalo es 9. Entonces le voy a poner acá 3, 6, 9. Acá vamos a poner 9. Luego hay uno que es 8. Hay dos que son 7. Y dos que son 5. 6, 5. Acá. Listo. Con su ojito. Entonces para el primerito era 9. Eso colocamos. Pero en este caso, nuestras basas, por así decirlo, nuestras basas no van a ir separadas como en el diagrama de bases. No va a venir como este, que van separadas, ¿no ven? En esta van a ir juntitas. Auxi, ¿esto es porque es una tabla de tipo B? Sí, exactamente. Es porque es una tabla de tipo B. Si, como les decía, a ver, voy a poner aquí con lapicito. Así nomás. Si fuera una tabla de tipo A, ver, solo por decir nomás, hemos construido una tabla de tipo A. Entonces, el valor que toman nuestras variables sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente. Entonces, para graficarlo, ¿cuántas personas han sacado 0? Y ahora, por ejemplo, nomás, así, 0, digamos, una persona saca 0. ¿Cuántas personas han sacado 1? Digamos, 2 personas. ¿Cuántas personas han sacado 2? 1. Y así, vamos dibujando basitas.
Pero en este caso es una tabla de tipo B. Y además hacer esto sería súper largo. Tendrían que ser 100 basitas. Entonces nosotros para representar eso hemos hecho esto. Como les decía, este va a ser el intervalo de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45 y así. Entonces, ¿cuántas personas han sacado? Esto era el intervalo de 0 a 14, ¿no ven? ¿Cuántas personas han sacado de 0 a 14? 9. Y entonces aquí, en vez de poner 0 a 14, ponemos simplemente nuestra marca de clase, que es esta, de cada uno. Si ya no ponemos eso. Aquí, por ejemplo, tendríamos que estar poniendo, digamos, 0, luego aquí 14, luego aquí 15, y sería más feito, ¿no? Aquí sería 30, así. Pero algo así. Ya solo colocamos entre nuestras marcas de clase. ¿Está bien? Sí, sí. Ya. Ya. Para el segundo era 22,5. Nuestra frecuencia es 5. Entonces acá lo ponemos seguidito. Ya no tienen los espacios. Y acá tiene su frecuencia es 5 también. Para el intervalo 4, su frecuencia absoluta es 8. Para el intervalo 5, su frecuencia absoluta es 9. Y los demás son 7, ¿no? Y aquí. Listo. Entonces ese es nuestro histograma. Y ahora nuestro polígono de frecuencias. Para nuestro polígono de frecuencias, para graficarlo, comenzamos de acá. A partir de nuestro histograma, una vez que ya está construido nuestro histograma, nosotros acá comenzamos de 0 y nos vamos hasta acá, hasta el punto medio de nuestra columna, de nuestra primera columna, de esta primera columna. Vamos a este punto medio. Acá también le ponemos un punto medio, el punto medio, el punto medio, el punto medio, acá también, acá también. Y esto acabaría acá. Entonces nosotros para dibujar nuestro polígono de frecuencia, simplemente unimos estos puntos, que vendría siendo así. Lo ponemos acá y vamos hasta acá arriba. Y luego acá hasta acá, ¿no ven? Esto lo voy a dibujar más abajito, para que no nos confundamos. Y colocamos los mismos datos. Aquí hemos puesto lo mismo. A ver, lo voy a hacer más rapidito esta vez. 22,5, 37,5, 52,5. Nuestras marcas de clase. Colocamos aquí nuestras marcas de clase. 82,5 y 97,5. Listo. Y acá era 3, 4, 5. Aquí venía 5, aquí venía 7, aquí venía 8 y aquí 9. Ya, entonces como les decía, unimos estos puntos. Va a venir de aquí hasta aquí. Entonces yo voy a poner de aquí hasta aquí. Vamos a hacer con su ojito. ¿Listo? Y luego va a venir de aquí hasta este otro punto. Entonces sería
Esto era 5. Entonces va a venir hasta aquí. Y luego de este punto venía este punto. Entonces eso va a ser así. Y luego de este punto venía este punto. Luego de aquí a aquí, de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Entonces eso voy a poner. A ver. Esto venía hasta el 8. Esto venía hasta el 9. Y estos otros dos hasta el 7. Aquí y aquí. Y luego terminaba aquí. Entonces eso vamos a unir. Chan. Unimos los puntitos. Chan. 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 Listo. Este es nuestro polígono de frecuencias. Ya. Veamos el otro inciso. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Ya. Si hay algo que no se entiende, me interrumpen nomás, ¿ya? Ya. El inciso C nos decía, interpreten F, nuestra frecuencia absoluta acumulada 4 menos nuestra frecuencia absoluta 3. Entonces vamos a hacer. En acá, ¿cuánto vale F4? Sería 1, 2, 3, 4. ¿Este no ve? Vale 27. Nuestra frecuencia absoluta acumulada 4 vale 27. ¿Qué voy a poner? 27 menos nuestra frecuencia absoluta 3 nos dice. Frecuencia absoluta 3. 1, 2, 3. Esta. 5. Ya, ¿cuánto sale esta? Esta nos sale 22. Y ahora lo que nos dice la pregunta, ¿qué significa? Interprete esto. ¿Qué significa este 22? Ahora nosotros vemos de acá. Nos dice, a ver, voy a anotar aquí. F4 menos F3. Ya. Entonces, ¿qué es F4? F4 ahorita es este 27, ¿no ve? Es la sumatoria de este, ¿no ve? Sería 27. Y F3 es este 5. Ya, entonces F4 es la cantidad, estos son estudiantes, ¿no? La cantidad de estudiantes, a ver, aquí lo voy a poner, F4 es la cantidad de estudiantes, de esos 27 estudiantes, que han sacado una nota de 0 a 59, ¿no ven? ¿Están de acuerdo? Este dato. Sí, Oxy, sí. Ya, se va a poner acá. A ver, simplemente lo voy a poner así. 0 es la cantidad de estudiantes que han sacado una nota de 0 hasta 59. Esa es nuestra frecuencia absoluta 4. Nuestra frecuencia absoluta acumulada 4. Y ahora nuestra frecuencia absoluta 3, que es esta, que son 5 estudiantes. Aquí lo voy a poner 5. Es la cantidad de estudiantes que ha sacado una nota entre 30 y 44, ¿no ven? Listo. ¿Sí, no ve, chicos? Sí. Ya. Estamos de acuerdo todos, yo creo. Ya, entonces a estos estudiantes que han sacado una nota de 0 a 59 le está restando la cantidad de estudiantes que han sacado de 30 a 44. Entonces sería 27 menos 25, hemos sacado 22. Estos 22 estudiantes son los estudiantes que han sacado una nota de 0 a, en este caso sería 29, ¿no? Porque le ha restado los estudiantes de 30 a 44. De 0 a 29 y nuestro segundo intervalo que sería de 45 a 59. Eso es lo que significa este 22. Este 22 es la cantidad de estudiantes
que han sacado una nota de 0 a 29 y de 45 a 59. ¿Se entiende? Oxy, ¿podríamos usar el símbolo de unión, digamos? ¿Cómo? El símbolo de unión, digamos, si lo anotamos como intervalos. Sí, se puede. Aquí podemos poner... no, podría ser y, digamos. Es la cantidad, sí, la unión. Está bien. Puedes ponerlo eso. Este 22 es la cantidad de estudiantes que sacó una nota entre 0 y 29 o de 45 a 59. Auxi, ¿por qué 27 menos 5? Esa parte no entiendo. El 5. ¿Este 27 menos 5? Sí, el 5, el 5, ¿por qué? Ya. En el inciso nos pedía esto. Interprete. Esto nos pide interpretar. La frecuencia absoluta acumulada 4 menos la frecuencia absoluta 3. Entonces... Sí, está bien, perdón. Ya. Entonces, nuestra frecuencia absoluta, habíamos dicho que es 27, y nuestra frecuencia absoluta, esta, lo voy a marcar nomás, es 3. Habíamos dicho, a ver, solo voy a repetir nomás. Esta frecuencia absoluta hasta acá, habíamos dicho que es la cantidad de estudiantes que sacan de 0 a 59. Se le ha puesto acá, de 0 a 59, que son 27 estudiantes. Y ahora estamos restando la cantidad de estudiantes, 5 estudiantes en este caso, que han sacado la nota de 30 a 44. Listo. Entonces, eso vamos a interpretar. Entonces ponemos acá como respuesta que son los estudiantes que obtuvieron una nota entre 0 y 29, y son los estudiantes también los mismos que obtuvieron una nota de 45 a 59. Eso es lo que significaría ese 22. Ya, a ver, el inciso D, ¿tenemos tiempo todavía? Ya nos hemos pasado, ¿no? Ya, la siguiente vamos a continuar entonces, chicos. Les sacaré... ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? Les voy a sacar foto mientras. Oxy, también nos va a pasar los ejercicios, ¿verdad? Sí, todo lo que está acá, todo lo que han visto, lo que he resuelto, les voy a pasar. Y esto más les voy a pasar. Y esto, la siguiente lo vamos a continuar. Por favor, sí, todo los va a pasar. Y la práctica, como les había dicho, ¿no ven? Chicos, yo estaba pensando, perdón que me pase de la hora, ya como el ingeniero hace con formularios, entonces de manera de que entrenen, yo estaba pensando también enviarles la práctica con formularios. Aquí yo ya he hecho mi práctica. Entonces, así les voy a enviar el link de este formulario y ustedes simplemente lo van a llenar. Entonces, algo así son las preguntas, más o menos. No son exactamente así, digamos. Y pregunta 1. Te dice la pregunta y escoges. Y también hay ejercicios para resolver así en sus exámenes del ingeniero. Te da una pregunta y te dice, ¿qué porcentaje de ya? Tú le seleccionas. Listo, chicos. Esto ya no vamos a hacer como le estaba diciendo con PDF, ¿no ven? Lo voy a hacer con formulario. Les voy a enviar esto igual al Classroom y todo eso. Ya. Oxy, la práctica es hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el siguiente lunes, sí. Ok.